están? Bienvenidos a Temas de Familia. Gracias por recibirnos en sus hogares y, por supuesto, yo orgullosísima de saber que ustedes nos dejan entrar, que quieren conocer un poco más la temática que queremos trabajar en temas de familia y que quieren mejorar su calidad de vida. Hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que cada uno de ustedes que nos están viendo en algún momento de su vida lo han padecido, y es precisamente las cefaleas o dolores de cabeza y la neuralgia. A veces se nos convierten tan cotidianos y es tan común tener dolores de cabeza que no le ponemos la debida atención. Dejamos pasar el tiempo y esto se puede convertir en un error un poco más adelante cuando se incrementen de pronto algunos otros aspectos en nuestra salud, precisamente por no poner la debida atención, o que nuestro cuerpo se acostumbra tanto a eso que ya aprendemos a vivir con esos dolores. Pues no, eso tiene una razón de ser. Hoy vamos a hablar de eso en Temas de Familia con un invitado muy, pero muy especial. Bienvenidos. La cefalea o dolor de cabeza representan una de las formas más comunes de dolor en la raza humana. Generalmente el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente. Las formas más frecuentes corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalea de tensión. Tanto las cefaleas crónicas como las recidivantes pueden provocar un dolor y angustia, pero es poco frecuente que reflejen un problema grave de salud. Sin embargo, cualquier cambio en el patrón o la naturaleza del dolor de cabeza podría ser el síntoma de un problema grave. El dolor puede localizarse en una parte de la cabeza o puede afectar toda la cabeza de forma más general. La intensidad del dolor suele ser moderado a severo y con cierta frecuencia puede ser incapacitante para el paciente, obligándole a acostarse y suspender toda actividad. La frecuencia de los episodios es variable, oscilando entre 1 a 4 y 5 al mes. La duración de una crisis de migraña generalmente no sobrepasa las 24 horas, aunque puede ser muy breves de 3 a 4 o muy largas de hasta 3 días. Y precisamente quien nos acompaña hoy en el estudio de Temas de Familia es el doctor Rodrigo Sequeira, neurólogo. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días, Placer Patricia. tenerlo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de la cefalea, de los dolores de cabeza, que como dije hace un momento, de pronto es uno de los malestares o de los inconvenientes que tiene el ser humano más comunes hoy en día. Creo que todas las personas en algún momento han dicho, tengo dolor de cabeza, me duele la cabeza, tengo migraña, tengo una cefalea bastante complicada. Preguntemos eso precisamente, es que quiero, la primera respuesta es de qué es la cefalea. Pues sí, Patricia, las cefaleas, el dolor de cabeza, pues que son sinónimos, ¿no? Hablar de cefalea es hablar de dolor de cabeza. Y este dolor involucra lo que es el cráneo, lo que es la cara, lo que es la unión del cráneo con el cuello. A esas regiones en general se interpreta como cefaleas o dolor craneofacial, ¿sí? Se dice que los estudios, ¿no?, han dicho que el 50% de la población padece alguna vez en su vida dolor de cabeza. Te puedes imaginar, toda la población, o sea sí, que la mitad del mundo de personas padecemos en algún momento de nuestra vida un dolor de cabeza. ¿Y se presentan tan frecuentes como pensamos? Es frecuente, es muy frecuente, más un poco en mujeres que en hombres, pero es frecuente. Hoy en día las cefaleas, que son todas las formas de dolores de cabeza que se presentan, es un síntoma, ¿no? Dentro de las cefaleas tenemos la migraña, tenemos la cefalea tensional, que son cefaleas primarias, y tenemos las neuralgias dentro de las mismas cefaleas. ¿Cómo podemos diferenciarlas? A ver, la cefalea es como el título global de esta patología, que en principio es un síntoma puesto que tienen múltiples orígenes, causas, ¿sí?, y tienen diferentes tratamientos. Por ejemplo, una migraña es un padecimiento hereditario, generalmente suele ser hereditario, con dolor de cabeza donde hay dilatación de las arterias, tanto extracraneales como intracraneales, tanto venas como arterias,
Igualmente se asocia con fotofobia, con sonofobia, o sea, se molesta la luz, molesta el ruido, cambios de carácter, hay náuseas, hay vómitos. Y dentro de estas migrañas hay un grupo de ellas bastante numeroso. Hay migrañas con aura, por ejemplo, que tienen un aviso, y hay migrañas sin aura, las que no nos avisan nada. Que vienen de manera abrupta, ¿sí? Hay migrañas tan conocidas como las migrañas de Horton o migrañas histamínicas, que son unos dolores de cabeza hemicraneales que involucran uno de los ojos y la gente cree que le están sacando el ojo en ese momento, y se llama migraña histamínica también porque llora la persona, ese ojo lagrimea y el dolor es fuerte y dura muchos días. Tengo entendido que hay una diferenciación, es decir, no podemos hablar de dolor de cabeza común a hablar de migraña también. Tienen unas características específicas que a uno le hace entender que no es un dolor de cabeza normal. Claro, el dolor de cabeza en sí es el síntoma y la migraña es la enfermedad. Se puede decir que yo tengo dolor de cabeza porque la población general no distingue entre migraña, entre cefalea tensional, entre neuralgia, simplemente dice tengo un dolor de cabeza, que es el síntoma en general de cualquiera de ellas, ¿sí? De ese tipo de cefalea. Así sucesivamente encontramos también las cefaleas tensionales, que son las más frecuentes. Es la gente que trabaja, que tiene mucho estrés, en donde hay unas características típicas, por ejemplo, hay dolor en forma de peso en la cabeza, como si un collar estuviera pesando alrededor de la cabeza, hace presión, se acompaña con dolores tipo opresivo durante casi 180 días al año. Prácticamente una persona con cefalea tensional vive con dolor de cabeza durante el año por estrés. Pero tiene que ver también con esa tensión alta que maneja, es decir, a las personas hipertensas son más propensas a tener cefalea tensional. ¿O no necesariamente? No necesariamente, porque se llama cefalea tensional no por la presión alta, sino por las tensiones de su vida, porque los músculos están comprimidos, están tensos. Por la presión que ejercen en el cuerpo. En el cuerpo, exactamente, los músculos del cuello. Es una persona estresada, con bastante estrés, sobrepeso psicológico, psicofísico, tiene muchas responsabilidades, duerme poco, se vuelve irritable. Esta cefalea suele ser benigna, pero es molesta porque le amarga la vida a la persona durante 180 días al año, la mitad de su vida, y necesita tratamiento. Y es importante diagnosticarla para hacer diagnóstico diferencial de las otras cefaleas. Yo lo comentaba hace un ratico a los televidentes cuando iniciamos el programa, que a veces uno se adapta y se acostumbra a ese estilo de vida. ¿Por qué tenemos que adaptarnos a eso si es algo que nos está incomodando, que nos está trayendo a nuestra vida siempre trastornos y no beneficios, sino situaciones adversas, no nos está trayendo calidad de vida? ¿Por qué debemos acostumbrarnos a eso o por qué culturalmente nos acostumbramos a eso? Bueno, la cefalea en general, como es un síntoma benigno, en algunos casos, la mayoría de las veces benigno, pero hay casos en donde no es benigno. Por ejemplo, una cefalea abrupta, intensa, muy grave, que puede denotar, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, una ruptura de un vaso en la cabeza, una hemorragia intracerebral, como el caso de una hipertensión arterial asociada con cefalea, que produce síntomas dramáticos y que puede poner la vida de la persona en minutos, expone su vida. Necesita aclararse ese tipo de cefalea. Entonces, ¿por qué no debemos de acostumbrarnos a las cefaleas? Las cefaleas, si bien son benignas en su mayoría, suelen ser peligrosas y debemos aclarar ese diagnóstico en manos de un experto en ellas, generalmente los neurólogos en el adulto y los neuropediatras en los niños, para descubrir precozmente que no tenga algo que ponga en peligro la vida de esa persona. ¿Cómo? Haciendo un examen clínico muy profundo, mirando a ver que no tenga lesiones intracerebrales, por ejemplo, un edema de papila que denota que hay algo que está pasando dentro de su cuerpo, dentro del cerebro. Todas estas cosas nos dicen a nosotros a tiempo que esta persona hay que ayudarla con estudios de alto costo, ¿no? Es decir, no debemos acostumbrarnos porque debe ser un signo de alarma que algo no está bien en nuestro cuerpo.
Son muchos los factores de pronto que generan en el ser humano las cefaleas, los dolores de cabeza, ¿cierto? Hablemos un poco sobre ellos. Los factores predisponentes que están asociados a las migrañas, a las cefaleas tensionales, a las neuralgias, pues están asociados el estrés está asociado a la falta de sueño, la preocupación, los excesos, las dietas, las rabietas que las personas hoy en día tomamos, las jornadas laborales nocturnas, que son disparadores para mucha gente, siempre romper ese equilibrio entre ergonomía y trabajo, donde la gente suele tomar cualquier posición para trabajar, fatiga un lado del cuerpo y esto termina en cefalea. Los ayunos prolongados igualmente también terminan en dolores de cabeza, cefaleas. La lectura, la falta de unos buenos lentes o la falta de iluminación adecuada, todo esto lleva a dolores de cabeza. El consumo excesivo de azúcares o de chocolate. Eso le iba a preguntar porque tengo entendido que hay ciertos alimentos que son disparadores de los dolores de cabeza. Claro. Las comidas que son maduradas, que son preservadas, están asociadas con migrañas, con cefaleas, las disparan. Por ejemplo, las tablas de queso, el queso madurado, el vino para algunas personas, algunos perfumes, olores, algunos detergentes, son disparadores de ¿Y qué migrañas. se dice del chocolate, por ejemplo? Que yo pienso que al 90% de la población le gusta. El chocolate es una bendición de Dios para la humanidad y la migraña sensible a la coramina que contiene el chocolate, que es una sustancia histamínica, en algunos de ellos exacerba su migraña. Pero hoy por hoy esos chocolates vienen mejorados y se pueden consumir modestamente. ¿El café? El café igualmente también es un regalo de la naturaleza para el hombre. El café es una bendición. Café y cerebro, por ejemplo, el café es importantísimo en el mundo occidental, puesto para iniciar una actividad el café es muy importante y viene a mejorar un poco la migraña de las personas, tanto que existe un producto comercial que contiene cafeína y tiene un analgésico para mejorar las migrañas. Exactamente. Entonces Eso está sí es asociado a algunos medicamentos para mejorar la salud de las personas. Bueno, pero por ejemplo, yo soy una persona que soy amante del café. Para mí lo primero en la mañana cuando me levanto es el aroma del café y tomarme mi buena taza de tinto. Y hasta 2 seguidas me tomo. Y hay personas que cuando no hacen eso, tienen su cuerpo tan adaptado a eso, al café o al café con leche, sienten entonces que algo hace falta en su organismo. Eso puede ser de pronto un poco más psicológico porque está adaptado el cuerpo a eso, o sí nos puede traer esos beneficios. A ver, cuando ya tenemos costumbre de tomar café, hay como una necesidad, hay como una ligera, digamos, adicción, apego, dependencia discreta, ¿no? Por decirlo así, apego al café y lo necesitamos. Y cuando este no está, entonces tenemos una migraña de rebote, como castigo, ¿no? Por no acordarte de tomarte tu café, ¿no? Entonces, o sea que sí es cierto. Sí es cierto, sí. Ahí hay una relación de necesidad de consumir ese café. Bueno, otro de los factores, y de pronto pienso que son uno de los más dolorosos, es por traumatismo. Traumatismo y vemos que tantos niños que sufren accidentes, que se golpean mucho la cabeza, que precisamente como todavía no tienen los reflejos bien controlados, lo primero que se les pega es la cabeza por cualquiera de las partes. Estos traumatismos que pueden acarrear en los niños y en los adultos también cuando tienen alguna clase de accidente. Sí, los traumatismos de cráneo, los golpes en la cabeza, en la cara. Obviamente cuando uno se golpea, lo primero que se hincha el sitio, hay un chichón, como dicen en nuestra comunidad, y en ese chichón está involucrado tanto la piel, el tejido celular subcutáneo, está involucrado también los nervios, los filamentos nerviosos, las pequeñas arterias y venas, y todo ese conjunto se inflama. Y puede haber lesión de las ramitas de los nervios. Con el tiempo, allí se pueden producir unos neuromas, unas lesiones de los nervios y estos pueden ser puntos de gatillo de dolores hacia futuro. Entonces, sí es posible que tengamos traumatismos de cráneo relacionados con dolores de cabeza crónicos. De hecho, existe una cefalea que se llama cefalea postraumática. Es un dolor de cabeza que le queda a la persona después de sufrir el trauma.
Generalmente se observa con mayor frecuencia en los sitios laborales, cuando hay una dependencia laboral, el dolor de cabeza como que no se va, se queda ahí, la persona le gusta ese dolor de cabeza puesto que está siempre incapacitado, ¿sí? Generando beneficios para él, ¿no? Claro, de estar en la casita tranquilo y no tener que ir a trabajar, ¿cierto que sí? Bueno, pero esta clase de traumatismos en la cabeza, sean cualquiera de las partes que se presente, siempre tiene como unos daños colaterales, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y son esa cantidad de sintomatología que se presenta precisamente por las incapacidades, por el malestar que requiere. De pronto también tienden a sentir depresión o decaimiento porque tienen un dolor agudo, constante, permanente, hasta que ya esa inflamación vuelva desaparece completamente y todo vuelve a su lugar. Su respuesta después de la siguiente pausa para comerciales, ya regresamos. Una dieta sana que contenga las cantidades adecuadas de vitaminas, minerales y otras sustancias nutritivas pueden representar una gran ayuda en la prevención de la cefalea. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @temas de familia telecaribe o en Facebook @temas de familia telecaribe tc. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube @temas de familia telecaribe o en Facebook @temas de familia telecaribe tc. Temas de familia. Procura tomar regularmente las comidas a las horas previstas y no saltar ninguna. Si no tienes tiempo para comer, toma una fruta o una pequeña merienda. Nuevamente con ustedes de regreso en Temas de Familia, hoy hablando de la cefalea, de la neuralgia, de los dolores de cabeza, de todo eso que nos genera malestar. Antes de la pausa estábamos conversando con el doctor Rodrigo, que nos está acompañando en el día de hoy, Rodrigo Sequeira, neurólogo, y que nos está precisamente dando todas las herramientas para que esta cefalea y estos dolores de cabeza no se conviertan en un hábito en nuestra vida, en una constante en nuestra vida, sino que por el contrario, esa sintomatología desaparezca completamente. Antes de la pausa, doctor Rodrigo, hablábamos de cuando hay dolores de cabeza o migrañas o cefaleas por traumatismos, sea en niños o en adultos, siempre se presentan daños colaterales, y son precisamente las depresiones, los bajones, el estrés, el malestar constante, precisamente por ese golpe, por ese traumatismo, lo que hace que la vida cambie. ¿Cuáles serían de pronto esos daños colaterales más frecuentes y cómo podemos mejorar esos daños colaterales? Sí, Patricia. Los daños colaterales dependen de la intensidad del dolor, del traumatismo, perdón. Si el traumatismo es leve, es un traumatismo simple, pues no hay ninguna consecuencias importantes. Si el traumatismo es moderado a severo, ya pueden existir daños subsecuentes, por ejemplo, como un hematoma intracraniano, como una fractura del cráneo, y esto va a traer graves consecuencias para la persona. Pero generalmente hablemos de los traumatismos leves, en donde los traumatismos son simples y el paciente llega a la urgencia y se le dice, no, pues no te pasó nada, todo está bien, allí solamente hay una zona inflamada en la parte externa del cráneo, no hubo fractura y no hay lesiones internas. Es importante que la persona conozca esto y sepa que no va a tener ninguna consecuencia. Sin embargo, este tipo de pacientes con esta característica suelen más adelante consultar por dolor de cabeza repetitivo y se convierte como en un dolor crónico. Allí el médico tiene que asociarse con psicología para estudiar la personalidad de esta persona, con psiquiatría incluso, y ayudarse con estudios de mayor complejidad como una neuroimagen, una tomografía, una resonancia, como para cerrar ese caso, para evitar lo que es el beneficio secundario,
de muchos pacientes Ok, que pero cuando padecen sí hay esto. un traumatismo más fuerte, más complejo, donde sí está implicado de pronto el cerebro, cuando de pronto la inflamación no es simplemente un chichón, sino algo más profundo, ¿qué puede acarrearle a ese paciente? Cuando ya el golpe es más fuerte, ya lo sabemos, hay compromiso del cerebro, está inflamado, estas personas están inconscientes un tiempo, puede ser unos minutos hasta estar en coma. Y algunos de ellos necesitan intervenciones neuroquirúrgicas, drenarles de pronto una colección de sangre o corregirle el hundimiento de cráneo. Estas personas tienen amenazada su vida en ese momento. Por eso hay que acudir y va a tener de pronto un dolor de cabeza crónico posteriormente, ¿no? El tema de las migrañas, porque, y vuelvo al tema de las migrañas, porque algunos de nuestros televidentes se están comunicando con nosotros y nos piden un poco más amplitud con respecto al tema de la migraña, que no es un dolor de cabeza normal, simplemente es un dolor de cabeza un poco más enfocado, donde ya hemos dicho además en programas anteriores, está un poco más enfocado en ciertas partes de la cabeza o del cráneo, y además sentimos como una punzada en uno de los ojos. Quiere decir que si sentimos, por ejemplo, el dolor de este lado, se refleja. Si lo sentimos en la parte posterior izquierda, lo vamos a sentir en la parte derecha, en el ojo derecho, es decir, va cruzado. Puede ser que ocurra porque las redes neuronales están cruzadas. Sí, lo que me ocurre en el lado izquierdo de mi cerebro lo manifiesto por el lado derecho de mi cuerpo, ¿sí? Puesto que están cruzados. La vía visual está cruzada igualmente. Pueden haber sintomatología de la región posterior occipital derecha que se manifiestan en el lado opuesto. Eso es así, generalmente, pero no necesariamente. Hay pacientes que nos refieren dolor hemicranial y la lesión está en el mismo sitio. O sea, eso no es frecuente, pero nos ocurre. Usted mencionaba que la migraña se puede presentar, o la mayor parte de las veces se presenta además por herencia, ¿verdad? Se pasa de generación en generación. ¿Cuándo debe comenzar o cuándo nosotros nos damos cuenta que comienzan estas sintomatologías y comenzamos a padecer de migraña? ¿A partir de qué edad aproximadamente? No tiene una edad de inicio específica. Quiero decirte que para que una migraña de origen hereditario surja se necesita un estímulo dentro del ambiente familiar de esa persona. Por ejemplo, ¿Qué clase de estímulos? Por ejemplo, conozco muy bien el caso de un niño que a los 5 años él lo querían mandar de vacaciones con unos familiares y ese día él dijo que no quería irse con ese familiar de vacaciones, que él quería estarse con su madre. Y se lo llevaron en contra de su voluntad. Y desde ese día él presentó cefalea todos los días. Y ya tiene casi 40 años y sigue padeciendo de la misma migraña. Obviamente su señora madre es migrañosa porque está viva. Entonces él por ese disgusto que iba en contra de su autoestima, su voluntad, se le afloró su migraña. Posiblemente se le pudo haber desencadenado más adelante, pero se necesita un estímulo social, psicológico, psicoafectivo. Se necesita algo para que ese monstruo que tenemos allí guardado en los genes salga a la superficie y empiece a hacer de la vida de uno un estrago, ¿no? Porque la migraña es como eso. Tenemos de pronto un porcentaje alto en la población, aquellos que padecen migraña y que como es hereditario, va de generación en generación, empiezan los disparadores precisamente a aumentar ese porcentaje mundial. Claro que sí, se habla de que más del 15% al 20% de las personas sufren de migraña. Sí, es una población bastante importante. Y obviamente, hoy por hoy, los insatisfactores sociales y psicológicos y emocionales son grandes disparadores de migrañas a nivel mundial. Digamos que la patología, por el modo de vida que tenemos, hoy en día la gente duerme menos, ¿sí? Entonces va a haber más cefaleas, más migrañas. ¿Las migrañas como tal se clasifican? Aquella migraña de pronto un poco más suave, aquellas un poco más agudas. Sí, hay una clasificación internacional de cefaleas, así se conoce. Sí, esa clasificación internacional tiene cientos de clasificaciones de migraña. Sí, está la migraña clásica, está la migraña común, está la migraña con aura, sin aura, hay migrañas retinianas, hay migrañas semicraneales, hay migrañas con compromisos en el cuerpo. Por ejemplo, hay gente que padece hormigueos en una parte de un hemicuerpo.
gente que siente molestias gástricas, que hasta que no vomitan lo último no se les quita la migraña, ¿sí? Entonces hay síntomas variados y complejos. Hay migrañas complicadas, que son aquellas que la persona se descompensa totalmente y necesita un lugar privado o irse para la clínica, puesto que cree que su vida se acaba allí. Sí, son terroríficas esas migrañas, con una punzada que le atraviesa el ojo, con una picada terrible, ¿sí? Hablaba de las que tienen aura, ¿cuáles son esas? Estas son aquellos avisos previos que le da, por ejemplo, puede ser una picada en el hemicráneo que ya le anuncia que le viene una migraña, puede ser un cambio del humor unos días antes. Hay personas que dicen, amanecen ese día ya no con esa característica que se le conoce, jovial, cálido, sino que amanece extraño y ya se nota que empieza su migraña. Las mujeres tenemos muchos cambios hormonales. ¿Esto también puede ser un detonador de migrañas? Claro, está la migraña o la cefalea catamenial asociada con la menstruación. Por lo tanto, esos cambios hormonales en la mujer aseguran una migraña a fin de mes o con el periodo. Están asociadas con estos cambios hormonales. Se puede presentar también. Según su concepto, según su conocimiento, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes son las cefaleas tensionales, luego las migrañas y luego la neuralgia del trigémino, que es una cefalea que se caracteriza por un dolor abrupto, rápido, agudo, en forma lacinante, que afecta la mitad de una de las caras, ¿sí? Pero me gustaría enfocarme un poco más sobre la neuralgia, porque al principio del programa dije que hoy vamos a hablar de la cefalea, de los dolores de cabeza y de la neuralgia, y cómo podemos diferenciar un dolor de cabeza común a una neuralgia. Bueno, el dolor de cabeza ocurre porque se inflaman las estructuras del cráneo y de la cara y de la base del cuello. Esas estructuras habíamos dicho que eran nervios, que eran tejidos blandos como piel, vasos, arterias y venas. En el caso de las neuralgias, estas se inflaman, son los nervios. Hay una pequeña inflamación de los nervios y la más frecuente de ella es la neuralgia del trigémino, que es el quinto par ese que inerva la mitad de nuestra cara y nos da la sensibilidad de nuestra cara. Cuando nos tocan, estamos tocando las terminales del trigémino. Okay. ¿Y es doloroso eso? Claro, cuando se afecta esa rama del trigémino, ese dolor es un dolor repentino, agudo, intenso, en forma lacinante, como si fuera un rayazo en la cara, así lo refieren las personas, y no pueden comer, porque a veces el hecho de masticar, de recibir un alimento frío, un alimento caliente, o de tocarse ciertos puntos gatillos en la región facial, le dispara este dolor, y además es un dolor que pone a deambular al pobre paciente de consultorio en consultorio buscando la cura de esta enfermedad. Y algunos han terminado sin dientes, puesto que muchos odontólogos creen que es una muela dañada y le han sacado todos los dientes a la pobre persona. Ok, ahora vamos a seguir hablando de eso. Recuerden que hoy estamos en Temas de Familia hablando sobre la cefalea y la neuralgia. La neuralgia del trigémino es uno de los dolores neuropáticos más frecuentes. Se debe a la afectación del nervio trigémino, que tiene a su cargo la sensibilidad de la cara de los músculos y la masticación. Se caracteriza por un dolor facial unilateral de tipo pulsante, con episodios breves de inicios bruscos en el territorio de una o todas las ramas del nervio trigémino. El nervio trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara y el nervio motor de la masticación. La enfermedad puede presentarse a cualquier edad. En las personas alrededor de los 50 años suele presentarse de forma idiopática. En jóvenes generalmente se acompaña de formas más sintomáticas. Y de pronto es lo que veíamos, doctor Rodrigo, la neuralgia, un poco el dolor más avanzado de lo que sería un dolor de cabeza normal, aquello que de pronto nos paraliza parte de nuestra cara y evita además de que tengamos calidad de vida, obviamente, nuestro movimiento básico como comer, como dormir, como descansar, como respirar, como ver. Sí, esta dolencia, la neuralgia del trigémino,
o la neuralgia facial más fuerte que el hombre padece. Y he visto cómo atormenta y agobia la vida de la familia, no solamente de la persona, de la familia. Incluso hay usuarios, pacientes que han manifestado deseo de no vivir más porque ese dolor les afecta su calidad de vida y han sufrido todos los tratamientos. Recuerdo ahorita el caso en el Hospital Universitario de Barranquilla, de una señora que fue operada, le extrajeron, le abrieron acá en la parte posterior para una cirugía de esta migraña y dice, me han hecho de todo, doctor, me han hecho bloqueos y sigo con esto, ¿qué va a pasar con mi vida? La verdad no quiero vivir más así, no puedo comer, mi calidad de vida está destruida. Entonces, sí, hay neuralgias del trigémino muy severas y lo ideal es acudir oportunamente para dar un buen tratamiento, puesto que este es un padecimiento que acaba con la calidad de vida de la persona y de la familia. Pero ¿cuándo es oportuno? Es decir, ¿en qué momento comenzamos a darnos cuenta que no es una cefalea normal, un dolor de cabeza normal, sino algo un poco más complejo? Y entonces tenemos ya buscar la persona indicada, el especialista adecuado o la urgencia necesaria en ese caso para primero diagnosticar y tratar esta neuralgia. Lo recomendable, si es un adulto, ir al neurólogo clínico. Es el ideal de estudiar esta patología. Y en el niño, el neuropediatra. Después que el neurólogo clínico y el neuropediatra requieran una interconsulta, por ejemplo, con neurocirugía, puede ir, o con odontología puede ir, pero la gente acude primero a cualquier médico y allí es donde está el problema, en la falta de orientación, que acuda realmente al médico natural de esa patología. El médico natural de esa patología son los neurólogos, tanto de niños como de adultos, ¿sí? Para que no se compliquen estas migrañas, porque suelen complicarse cuando se empiezan tratamientos no convencionales, no ¿Tienen racionales. solución esta clase de inconvenientes? Su respuesta, doctor Sequeira, después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. Ciertas comidas o ingredientes pueden provocar el dolor de cabeza. Algunos desencadenantes comunes son alcohol, chocolate, queso, productos en conserva, frutos secos, plátano, cítricos, café, té, cola. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. El estrés puede ser un factor desencadenante del dolor de cabeza. Para evitarlo dentro de lo posible, intenta realizar ejercicios de relajación y respiraciones suaves y profundas que te ayuden a minimizar la tensión. Preguntábamos antes de la pausa, doctor Sequeira, si realmente tienen solución las neuralgias o las cefaleas complejas. Sí tienen solución, afortunadamente. Cuando empezamos a consultar adecuadamente a los neurólogos, tiene solución en un 90%. Cuando se orienta perfectamente el caso, ¿sí? Hay solución favorable. Yo tengo muchos pacientes con neuralgia del trigémino y mis colegas también conozco, con buena calidad de vida. Algunos dicen, he vuelto a comer. Me acuerdo de un paciente de Villanueva que vino, le hicimos un bloqueo y dice, no, doctor, a mí se me quitó eso hace años, usted me lo quitó. Yo duré 2 años que estaba así de delgado, pero ya yo he vuelto a ser feliz. Pero tuvo una orientación adecuada,
¿sí? Entonces eso es importante. Y además la continuidad del tratamiento como tal, porque a veces uno comienza un tratamiento y por cultura creo que lo hacemos además, y como vemos una leve mejoría, entonces hasta ahí llegó, no lo culminamos, no seguimos todo ese proceso y ese procedimiento. Bueno, estas dolencias no son de un rato, estas dolencias están ahí, solo que están controladas. Ellas exigen, por supuesto, un control periódico. Las personas deben de ir cada 4 meses, cada 6 meses con su neurólogo respectivo, ¿sí? O en su defecto, si este no está, concurrir con otro, pero siempre hacerse controles sucesivos. Hablábamos o dentro de los estudios que nosotros realizamos, dentro de toda la investigación, encontramos que no es lo mismo hablar de cefalea común, hablar de neuralgia como tal. No, como te había dicho, la neuralgia es un trastorno específico del nervio periférico, generalmente del nervio periférico o de la raíz del nervio periférico. En este caso, los nervios craneales, no solamente el nervio trigémino es el que se inflama, también lo hace el glosofaringio, también lo hace el nervio laringio, lo hacen otros nervios craneales, ¿sí? Que producen dolores faciales atípicos, ¿sí? Entonces hay dolores en la cara, por ejemplo, por el nervio supraorbitario, que es una ramita que sale aquí arriba. Esto se presenta intempestivamente, es decir, sin previo aviso. ¿Por qué? Se lo pregunto porque puede ser muy peligroso, además, por ejemplo, alguien que esté manejando y manejando se le paralice parte de la cara, no pueda ver bien, además del susto de lo que le está pasando, del dolor tan agudo que está sintiendo, puede ser peligroso porque puede generar alguna clase de accidentes. Sí. Esto se presenta como el ladrón en la noche, de sorpresa. Aquí no hay... de sopetón, como decimos. De sopetón, sí, de frente, ¿no? Se nos presenta de manera abrupta, no nos avisa mucho. Si nos avisa, como te dije, un pequeño aura, pero no es siempre. Entonces, sí afecta a lo que estamos haciendo, porque nos interrumpe lo que estamos haciendo. Algunos de manera abrupta, tanto que pueden, si van manejando un volante a alta velocidad, si el dolor es tan fuerte, lo puede conducir a un accidente, puesto que le perturba la armonía para conducir lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se presenta, cuando uno está manejando y puede generar un accidente, cuando se presenta normal, que uno está en su casa, que de pronto está en el trabajo, sentado enfrente del computador, o que está viendo televisión y de pronto se le presenta así de sorpresa, como usted dice también, ¿esta clase de neuralgias pueden llevar hasta la muerte? Bueno, no siempre, es decir, no es lo común. Puede presentarse alguna neuralgia aguda en donde existan lesiones en la fosa posterior, aquí en la parte posterior del cráneo, donde puede haber un aneurisma que se esté dilatando y se estalle y que afecte de pronto la salida de uno de los nervios. Sí puede presentarse un dolor, pero enseguida hay otras complicaciones, por ejemplo, pérdida del conocimiento. Sí, hay un dolor de cabeza, por ejemplo, agudo, y enseguida esa persona se desploma. ¿Puede haber un desmayo? Hay un desmayo y entra en coma, y esa persona, generalmente decimos, tiene un aneurisma roto en el cerebro. Sí. ¿Sí? Entonces, allí es una cefalea mortal, aguda, peligrosa y que deja grandes discapacidades. Entonces, ¿como por ejemplo cuáles? Por ejemplo, si es un aneurisma, esa persona puede quedar con hemiplegia, con medio cuerpo afectado, pierde funciones, y si sobrevive, ¿no? Porque la mortalidad es alta, ¿sí? Podemos decir que si sobrevive, y ocurre en personas jóvenes, menores de 55 años, ¿sí? Esta patología entre los 40 y 55 años, mujeres y hombres. Las personas que de pronto tienen o que son más propensas a padecer problemas cardíacos, ¿también son más propensas a esta clase de cefalea? Pueden haber cefaleas, claro que sí, porque la parte vascular, la parte hemodinámica, cuando hay problemas cardíacos, que se baja, por ejemplo, la circulación sanguínea, el cerebro necesita una constante de oxígeno, una constante de azúcar que se llama glicemia, una constante de nutrientes, y cuando hay patología cardiovascular, esta constante de nutrientes baja, sobre todo la de oxígeno, y allí en el cerebro se libera un neurotransmisor muy importante que se llama glutamato, y se libera en exceso cuando hay disminución de estos nutrientes. Entonces, se produce un dolor de cabeza secundario a ese exceso de este neurotransmisor, ¿no? Entonces podemos decir que hay mucho
de asocio entre la patología cardiovascular y cerebro, especialmente las migrañas, las cefaleas vasculares, que se conocen. Ok, hoy en día escuchamos mucho, o es muy común ya, escuchar a personas que sufren de bruxismo, ¿ves? Que es cuando uno en la noche fricciona el maxilar superior con el inferior, los dientes, y empieza a hacer presión. Esto empieza a desgastar los dientes, pero también empieza a generar una tensión en toda esta parte que puede llevar a un dolor de cabeza muy fuerte, incluyendo una migraña bastante aguda y la neuralgia también. Es ahí cuando aparece el bruxismo en las noches, que es el chirrido de los dientes, Sí. que el niño está durmiendo o la persona adulta y le va deformando de alguna manera la mordedura. Esta es inductora de cefaleas tensionales, Hay que tener en cuenta en estas cefaleas, en general, el bruxismo, la sinusitis, los quistes maxilares, las otitis, las mastoiditis, en fin, toda esta sintomatología parameningia, que así se conoce, pueden producir dolores de cabeza y complicaciones si no se tratan a tiempo. Una pregunta de un televidente, y pienso que también a muchos les ha sucedido, y es que cuando tomamos de pronto algún líquido muy, pero muy, muy frío, sentimos precisamente que ese frío se sube a la cabeza y viene un dolor y una presión, como un bombeo bastante fuerte también. ¿Eso tiene que ver con dolores de cabeza? ¿El tomar el líquido muy frío es recomendable? Bueno, cuando tomamos un líquido muy frío, producimos una pequeña vasoconstricción en los vasos. ¿Puede ser peligroso? Extracraneales. ¿Eso qué significa? Que la sangre se deriva con mayor velocidad hacia las partes internas endocraneales. Y esto puede inducir migrañas. ¿Puede llegar a ser peligroso? Puede llegar a ser, porque si hay de pronto una debilidad en las paredes de los vasos, al desviarse la sangre, al aumentar el volumen de sangre intracraneal, puede haber compromiso, romperse un vaso de esto. No es usual, pero puede suceder. Puede suceder. Vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales, ya regresamos en minutos. Realizar ejercicio físico con regularidad, caminar de 15 a 20 minutos al día con paso enérgico puede aportar muchas ventajas. Consulta a un profesional antes de comenzar cualquier programa de ejercicio. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos en nuestras redes sociales temasdefamilia@telecaribe.com.co, a nuestro Twitter @tdefamiliatc, en YouTube a Temas de Familia Telecaribe o en Facebook a Temas de Familia Telecaribe TC. Temas de familia. Dale real importancia a las horas de sueño. Es preciso dormir mínimamente 8 horas diarias para estar descansado y evitar los dolores de cabeza o jaqueca. El sueño es fundamental. Cuando un niño viene al mundo, doctor Sequeira, nos llevan todos los especialistas, precisamente el pediatra, aquel especialista que nos está guiando en ese momento cuando viene un niño al mundo, a ponerle las vacunas que evitan precisamente una cantidad de inconvenientes en la vida. Entre tantos de ellos son las infecciones, ¿no?, que se pueden presentar o que se presentan la mayor veces de los casos porque están, el cuerpo no está inmune a tantos virus y tantas bacterias que existen hoy en el mundo. ¿Pueden estas infecciones llevar a un dolor de cabeza agudo, a una posible meningitis, por ejemplo? Claro, Patricia. Las infecciones del cuerpo llegan al cerebro y dentro del cerebro llegan a las meninges. Lo primero que afectan son las meninges.
Entonces se presenta... Pero expliquemos qué es la meninge. La meninge es la cubierta externa que tiene el cerebro. Después del cráneo viene 3 meninges, que son la dura madre, la aracnoide y la pia madre, que es la que está pegada al propio encéfalo o cerebro. Entonces, cuando ingresa un germen allí a las meninges, estas se inflaman y producen un dolor de cabeza fuertísimo, intenso. Y estas meninges se inflaman por bacterias o por virus o por hongos y dan infecciones agudas, muy agudas, como la meningitis bacteriana o la encefalitis viral, o dan infecciones crónicas. Y estas pueden llegar a ser mortales. Son mortales si no se atienden oportunamente. Fíjate que muchos niños que están hoy en día paralíticos en nuestras casas, que sufrieron una meningitis cuando niños y no fue diagnosticado precozmente y tienen grandes secuelas, su vida se acabó y acabó también la vida de la familia, puesto que una persona discapacitada, severa, en casa pues arruina la vida de toda la familia. Entonces sí hay cefaleas severas asociadas con infecciones, y eso hay que correr, puesto que ya llegó la infección a la meninge y de ahí puede pasar al cerebro, causar absceso, causar lesiones, convulsiones, cosas mayores. Cosas mayores que traen además consecuencias mayores también. Es decir, podemos tener o puede llegar ese paciente a tener problemas neurológicos bastante fuertes, llegar a... Retardos, pérdida de la audición, pérdida incluso de la visión, pérdida porque allí están los nervios craneales que se pueden afectar en alguna de esas infecciones. ¿Otras clases de infecciones en otras partes del cuerpo también pueden producir cefaleas o dolores de cabeza? Bueno, están las cefaleas secundarias que se llaman. Las cefaleas secundarias son por padecimientos de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, una hemorragia de vías digestivas, una afección renal, una neumonía, un asma, una artritis. Cualquier enfermedad puede estar asociada con un dolor de cabeza como malestar general. ¿Y puede ser este dolor de cabeza un síntoma, un signo, una alerta para estos cambios que se está presentando negativo en nuestro cuerpo? Es un síntoma. El dolor de cabeza siempre es un síntoma y es una alerta, es una señal que el cuerpo está mandando para que la persona pida ayuda. Y digamos, es una llamada de auxilio que hay que interpretar. Yo pienso que los síntomas son como mensajes de auxilio, de socorro, que le tira el cuerpo a la persona y esta persona con su conciencia se motive a acudir precozmente al sistema de salud. Cuando hablábamos del tema que las mujeres por los cambios hormonales pueden llegar a padecer bastante cefaleas, dolores de cabeza, se me olvidó consultarlo con ustedes, ¿quiénes están más propensos? Entonces, las mujeres por precisamente todos estos cambios hormonales y por las circunstancias de la vida que se le presentan, o los hombres. Las mujeres, por sus circunstancias hormonales y puesto que hoy en día la mujer también su rol ha cambiado. La mujer ya no solamente está en la casa, es una mujer como tú, ejecutiva, que trabaja, que está pendiente de la casa. Entonces, digamos que eso multiplica las dolencias en la mujer, entre ellos la cabeza. También va a manifestarse con sus dolores. Entonces, digamos que sí, la mujer está más propensa. Tenemos una pregunta de un televidente que nos habla precisamente del alcohol. Usted lo mencionó en segmentos anteriores aquí en el programa, y es cuando hay una excesiva toma de alcohol, cuando de pronto aquellas personas que están diagnosticados como alcohólicos o que son alcohólicos y no lo saben, o aquel que es tomador social también. Y hablamos del famoso guayabo, ¿no? Que viene acompañado también con un fuerte dolor de cabeza. ¿Por qué se presenta esto? ¿Por inflamación, por exceso de ese alcohol en nuestro organismo? ¿Por qué? Bueno, cuando ingerimos el alcohol, esta sustancia se metaboliza en nuestro cuerpo y en ella se produce unos metabolitos, entre ellos el ácido láctico, que aumenta en sangre y el nivel de alcoholemia aumenta y el nivel de ácido láctico y otras sustancias neurotóxicas aumentan. Esto aumenta, por supuesto, el dolor de cabeza, ¿sí? La resaca o el guayabo está asociado con un fuerte dolor de cabeza. Sí. La gente no quiere que le hablen allí y además se asocia con náuseas y vómitos incoercibles. Entonces, sí está asociado en muchas personas. Es una enfermedad. Eso agrava. Yo conozco varios pacientes que me dicen, no, doctor, ya yo no tomo. ¿Y por qué no? Esos 3 días enfermo que duro por tomarme por una noche buena no vale la pena.
Entonces, imagínense, si tomo 4 veces al mes, los fines de semana duro 2 días, entonces pierdo mucho tiempo y me da mucha mala calidad de vida. Ok, pero al día siguiente hay quienes dicen que sí lo empatan, es decir, se toman una cerveza o se hacen un refajo y eso, empatan el asunto y se le quita el malestar. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, Un dolor de cabeza por guayabo no se quita así nomás. no se quita así nomás, pero mucha gente dice que con unas cervecitas, un refajo, incluso a veces toman unas pastillas, hacen una bomba que llaman, utilizan Alcacerse, utilizan sal de fruta, le echan limón y le echan hasta una aspirina. Hacen unas cosas extrañas. ¿Una bomba? Una bomba que llaman, Literalmente. y eso es peligroso, porque si tenemos una amenaza de alguna hemorragia de vía digestiva, tenemos una úlcera y podemos estallarla, ¿sí? O afectamos el riñón o afectamos el hígado con esa carga de Aquí de lo químicos. mejor aquí sería no tomar. No tomar O si se los va a tomar de vez en cuando, moderadamente, y si tiene alguna resaca, es mejor acudir a alguien que sepa de esto y no hacerlo uno como siempre lo he hecho en la casa, ¿no? Solo. Ok, nos faltaba, me decía usted también, el tema de la dieta, que hoy en día todos, tanto hombres como mujeres, anteriormente eran las mujeres quienes todo el tiempo como que pasábamos a dietas y esos cambios, esos bajones de nuestro cuerpo precisamente porque dejaba de ingerir ciertos alimentos que son necesarios para el organismo, pueden llegar a presentarse también unos fuertes dolores de cabeza por esa incomodidad que está sufriendo el cuerpo, ¿cierto, doctor Sequeira? Sí, las cefaleas en general, migrañas, cefaleas tensionales, neuralgias, en general, hay que tener una dieta que sin excesos. Tiene que ser una dieta balanceada, una dieta bastante prudente. ¿Qué se dice una dieta balanceada? Bueno, 70% que sean verduras, ¿sí? Frutas y un porcentaje pequeño de proteínas animal y de grasas, ¿no? La proteína animal tiende a dar dolores de Aumenta cabeza. los dolores de cabeza en algunas personas, ¿sí? Entonces se recomienda más las proteínas vegetales. Además porque se demoran más en el proceso en digestivo. el proceso digestivo, ¿cierto? Exactamente. Entonces se recomienda una vida, digamos, ejercicios, bien hidratado, una dieta balanceada, sin exceso. Por ejemplo, le gustan mucho los chocolates, entonces su dieta está fundada en 2-3 barras de chocolates diarios. Me gusta O sea, mucho el tinto, entonces me gusta, mi dieta exactamente, está está basada en consumir mucho tinto al día. Entonces la idea es consumir moderadamente esto. ¿Qué es moderado? Moderado es 1 o 2 porciones, sí, pero ya más de 2 porciones al día de lo mismo, ya va rompiendo poco a poco su dieta. Te puedes imaginar todos los días 2 porciones de un postre, y terminarás en el año cuántos postres. ¿Sí? El tema es que lo vuelvas una rutina. Entonces, esto debe ser esporádico, debe ser moderado. en eventos En especiales. eventos especiales y no en exceso, por mucho que me guste, ¿no? Ok, doctor, últimas recomendaciones para nuestros televidentes en estos minutos que nos hacen falta. Como médico, como neurólogo, siempre instar a la comunidad en general que ante un problema de dolor de cabeza acudan, exijan que los manden al neuropediatra si es niño y al neurólogo de adultos si es adulto, para poder tener una mejor aproximación al problema y resolverlo de manera más racional. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Y si somos un poco preventivos y a tiempo se diagnostica esta clase de enfermedades de las cuales hemos venido hablando hoy en temas de familia, pues es más fácil la solución, buscar la solución. Es más fácil así, con ayuda de la oportunidad del paciente y del sistema de salud, resolver ese problema social. Doctor Sequeira, gracias por estar con nosotros en temas de familia. Un número telefónico donde nuestros televidentes se puedan comunicar con usted. El 310-630-5224. Que pasen un feliz día. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con Telecaribe y toda su programación. Los espero sin falta mañana. Chao. Temas de familia.